maravilloso relato, donde la magia se convierte en voz. Capítulo 22. De cómo Passepartout se convence de que, incluso en los antípodas, es conveniente llevar algún dinero en el bolsillo. El Carnatic, después de zarpar de Hong Kong a las 6:30 de la tarde del día 7 de noviembre, se dirigió a todo trapo hacia Japón. Llevaba el cargamento completo de mercancías y pasajeros. 2 cabinas de popa estaban desocupadas, eran las que había reservado Phileas Fogg. A la mañana siguiente, los hombres de proa pudieron ver, no sin sorpresa, a un pasajero que con los ojos extraviados, el paso vacilante y la cabeza enmarañada salía por la escotilla del departamento de segunda clase, yendo a sentarse titubeante sobre el maderamen de respeto. El pasajero era Passepartout en persona. He aquí cómo ocurrieron los hechos. Algunos instantes después de la salida del detective del fumadero, 2 empleados habían recogido a Passepartout profundamente dormido y lo habían dejado en la tarima de los fumadores. Pero 3 horas más tarde, Passepartout, perseguido hasta en sueños por una idea fija, se despertó y comenzó a luchar contra la acción soporífera del narcótico. La idea del deber no cumplido sacudió su modorra. Abandonó el entarimado de los borrachos y, vacilante, apoyándose en las paredes, cayendo y levantándose, pero siempre empujado irresistiblemente por una especie de instinto, salió del fumadero gritando como en sueños. ¡El Carnatic! ¡El Carnatic! El paquebote estaba ya lanzando humo, dispuesto para salir. Passepartout no tenía más que dar algunos pasos. Se lanzó hacia la pasarela, franqueó la borda y cayó sin aliento sobre la proa en el preciso momento en que el Carnatic largaba amarras. Algunos marineros, acostumbrados a estas escenas, llevaron al pobre muchacho a una cabina de segunda clase. Passepartout despertó al día siguiente a 150 millas del territorio chino. Por eso aquella mañana Passepartout se encontraba en el puente del Carnatic, respirando ansiosamente la fresca brisa del mar. El aire puro lo despejó y con muchas dificultades empezó a coordinar sus ideas. Al fin recordó las escenas de la víspera, las confidencias de Fix, el fumadero, etc. «Es evidente», se dijo. «¿Qué dirá mi señor? De todas maneras, no he perdido el barco, que es lo principal». Y después, acordándose de Fix, añadió: «En cuanto a ese, espero que nos habremos desembarazado de él y que después de lo que me propuso no se atreva a seguirnos a bordo del Carnatic. Un inspector de policía, un detective, siguiendo a mi señor, acusado del robo del Banco de Inglaterra. Vamos, el señor Fogg es tan ladrón como yo asesino». ¿Debía Passepartout contarle todo a su amo? ¿Convenía ponerlo en antecedentes del papel desempeñado por Fix en aquel asunto? ¿No sería mejor esperar su regreso a Londres para decirle que un inspector de la Policía Metropolitana lo había seguido alrededor del mundo para reírse ambos de todo aquello? Al fin y al cabo, había tiempo para resolver aquella cuestión. Lo más urgente era reunirse con el señor Fogg y presentarle las oportunas excusas por su incalificable conducta. Passepartout se levantó. El mar estaba agitado y el paquebote cabeceaba fuertemente. El bravo muchacho, todavía con las piernas débiles, se dirigió con dificultad hacia la popa. Sobre el puente no había nadie que se pareciese a su amo ni a Mistress Aouda. «Bueno», se dijo, «Mistress Aouda debe de estar todavía acostada. En cuanto a mi señor, habrá encontrado algún jugador de whist y siguiendo su costumbre». Mientras pensaba esto, Passepartout bajó al salón. El señor Fogg no estaba allí. Passepartout no tenía nada más que preguntar al mayordomo cuál era el camarote del señor Fogg. El mayordomo le respondió que no conocía a ningún pasajero con aquel nombre. «Perdone», dijo Passepartout insistiendo. «Se trata de un caballero alto, flemático, poco comunicativo, acompañado de una joven». «No hay ninguna joven a bordo», respondió el mayordomo. «De todas maneras, ahí tiene la lista de pasajeros. Puede consultarla». Passepartout la leyó. El nombre de su amo no figuraba en ella. Tuvo una especie de desvanecimiento. Después, una idea cruzó su cerebro. «¿Es este el Carnatic?», preguntó. «Sí», respondió el purser. «En rumbo para Yokohama». «Efectivamente».
Passepartout temió, por un momento, haberse equivocado de buque. Pero si bien él se encontraba a bordo del Carnatic, era igualmente cierto que su amo no se hallaba en aquel buque. El muchacho se dejó caer en un sillón como herido por el rayo, y súbitamente lo vio todo claro. Recordó que la hora de salida del Carnatic había sido adelantada, que debía avisar a su amo y que no lo había hecho. Era, pues, culpa suya que Mr. Fogg y Mistress Aouda hubiesen perdido el barco. Era culpa suya, sí, pero más todavía del traidor que, para separarlo de su amo y retener a éste en Hong Kong, lo había embriagado. Al fin comprendió la maniobra del inspector. Y ahora el señor Fogg estaba probablemente arruinado, su apuesta perdida. Quizá estuviera prisionero. Passepartout, al pensar en ello, se mesaba los cabellos. Si Fix llegaba a caer algún día en sus manos, le ajustaría las cuentas. Pasados los primeros momentos de postración, Passepartout recobró su sangre fría y examinó las circunstancias. Eran poco envidiables. El francés se hallaba camino de Japón. Estaba seguro de llegar, pero ¿cómo volvería? Tenía los bolsillos vacíos, ni un solo chelín, ni un solo penique. De todas formas, su pasaje y su manutención a bordo estaban pagados por adelantado. Tenía, pues, 5 o 6 días para tomar una decisión. Comió y bebió durante la travesía como un energúmeno. Comió por su amo, por Mistress Aouda y por él. Comió como si Japón, a donde se dirigía, fuera un país desierto, desprovisto de toda sustancia alimenticia. El día 13, con la marea de la madrugada, el Carnatic fondeaba el puerto de Yokohama. Este punto es una importante escala del Pacífico, donde se detienen todos los paquebotes que hacen el servicio de correos entre América del Norte, China, Japón y las islas de Malasia. Yokohama está situado en la misma bahía de Yedo, a corta distancia de esta inmensa ciudad, segunda capital del Imperio japonés, antigua residencia del Taikun en la época en que existía este emperador civil, y rival de Meako, la gran ciudad habitada por el Mikado, emperador religioso descendiente de los dioses. El Carnatic atracó en el muelle de Yokohama, cerca de las escolleras y de los almacenes de la aduana, en medio de numerosos buques de todas las nacionalidades. Passepartout desembarcó sin ningún entusiasmo en aquella tierra tan curiosa de los hijos del sol. No tenía nada que hacer, sino tomar como guía al azar y caminar a la aventura por las calles de la población. De pronto se encontró en una ciudad completamente europea, con casas de fachadas bajas adornadas con cancelas en las cuales aparecían elegantes peristilos y que cubría con sus calles, con sus plazas, sus muelles y sus depósitos todo el espacio comprendido entre el promontorio del tratado y el río. Allí, como en Hong Kong como en Calcuta, pululaba una mezcla de gente de todas las razas. Americanos, ingleses, chinos, holandeses, comerciantes dispuestos a comprarlo y venderlo todo. En medio de aquella multitud, el francés era tan extranjero como si hubiera caído en el país de los otentones. Passepartout tenía un solo recurso: contar con el apoyo de los agentes consulares franceses o ingleses establecidos en Yokohama, pero le repugnaba contar su aventura tan íntimamente relacionada con la de su amo y prefería, antes de hacerlo, apurar todos los medios imaginables. Así pues, recorrió la parte europea de la ciudad sin que el azar le sirviera de nada y entró en la parte japonesa decidido, si era preciso, a llegar hasta Yedo. Este barrio indígena de Yokohama se llama Benten, nombre de una diosa marina adorada en las islas cercanas. Se veían allí admirables alamedas de pinos y cedros, puertas sagradas de extraña arquitectura, puentes ocultos entre los cañaverales y bambúes, templos resguardados bajo su cúpula inmensa y melancólica de cedros seculares, monasterios bonzos tras cuyas paredes vegetaban sacerdotes budistas y sectarios de la religión de Confucio, calles interminables donde hubiera podido recogerse una abundante cosecha de niños de tez sonrosada y mejillas rojas, figuritas que parecían recortadas de algún biombo indígena y que jugaban entre caniches de piernas cortas y gatos amarillentos sin rabo, tan perezosos como mansos. En las calles todo era movimiento y vaivén incesante. Bonzos que pasaban en procesión, redoblando sus monótonos tambores, yacuninos, oficiales de aduana o de policía, con sombreros puntiagudos incrustados de laca y 2 sables al cinto, soldados vestidos de percal azul con rayas blancas y armados con fusiles de percusión,
soldados del Mikado embutidos en su justillo de seda con loriga y cota de malla, y otros muchos militares de diversas condiciones, pues en Japón la profesión de soldado es tan respetada como despreciada en China. Además, hermanos postulantes, peregrinos de largas vestiduras, simples ciudadanos de cabellos lacios y negros como el ébano, cabeza grande, busto largo, piernas delgadas, estatura baja y tez cuyo tono variaba desde el cobre oscuro hasta el blanco mate, pero nunca amarillo como los chinos, de quienes los japoneses se diferencian esencialmente. Por último, entre carruajes, palanquines, carros, carretillas, cangos mullidos, verdaderas literas de bambú, con los pies calzados con zapatos de tela, sandalias de paja o zuecos de madera labrada, circulaban con paso menudo mujeres de escasa hermosura, ojos oblicuos, pecho deprimido, dientes negros a la usanza del día, pero vistiendo con elegancia el kimono nacional, especie de vestido cruzado con una banda de seda y cuyo ancho cinturón forma detrás un extravagante nudo que las modernas parisinas parecen haber copiado de las japonesas. Passepartout paseó durante algunas horas en medio de aquella abigarrada muchedumbre, admirando las curiosas y lujosas tiendas, los bazares donde se amontona todo el oropel de las joyerías japonesas, los restaurantes, adornados con banderolas y pancartas en los cuales no podía entrar, y las casas de té, donde se bebe a tazas llenas la aromática infusión con el sake, licor extraído del arroz fermentado, y los confortables fumaderos, donde se aspira un tabaco delicioso y no el opio, cuyo uso es casi desconocido en el Japón. Después, Passepartout se encontró en la campiña, en medio de inmensos arrozales. Allí abrían sus pétalos, ofreciendo sus últimos aromas y sus últimos matices las brillantes camelias, nacidas no en arbustos sino en árboles, y en el interior de los cercados de bambúes se veían cerezos, ciruelos, manzanos, que los indígenas cultivan más por sus flores que por sus frutos y que protegen contra los gorriones, cuervos, palomas y demás aves voraces mediante espantapájaros que hacen muecas o ruidosos torniquetes. No había cedro majestuoso que no albergase alguna garza apoyada melancólicamente sobre una pata. En resumen, por todas partes había cornejas, patos, gavilanes, gansos silvestres y gran número de grullas que los japoneses tratan de señorías porque para ellos simbolizan la longevidad y la dicha. Vagabundeando así, Passepartout vio algunas violetas entre la hierba. «Vaya», se dijo, «ya tengo para cenar». Pero al olerlas comprobó que carecían de aroma. «Mala suerte», pensó para sus adentros. Cierto es que el muchacho por precaución había desayunado copiosamente antes de salir del Carnatic, pero después de un día de paseo notaba en el estómago un gran vacío. Al observar que en los escaparates de las carnicerías no se veían corderos, cabras ni cerdos, y como sabía que era un sacrilegio sacrificar bueyes reservados únicamente para las labores agrícolas, concluyó por pensar que la carne escaseaba en el Japón. No se equivocaba, pero a falta de tales viandas, su estómago se hubiera conformado con una pierna de jabalí o de gamo, con unas perdices o codornices, con cualquier ave o pescado con que se alimentan casi exclusivamente los japoneses junto con el arroz. Pero tuvo que poner el mal tiempo buena cara y dejó para el día siguiente la preocupación por sus alimentos. Llegó la noche y Passepartout regresó a la ciudad indígena, vagando por las calles iluminadas con faroles multicolores, viendo a los juglares ejecutar sus maravillosos ejercicios y a los astrólogos que al aire libre distraían a la multitud con sus telescopios. Después volvió al puerto, esmaltado por las luces de los pescadores que atraían al pescado con la claridad de sus antorchas. Por último, las calles se despoblaron y a la multitud sucedieron las rondas de yakuninos, oficiales que con sus magníficas vestiduras y su brillante séquito parecían embajadores. Cada vez que encontraba una de aquellas vistosas patrullas, Passepartout repetía alegremente: «Vaya, otra embajada japonesa que sale para Europa». Si esta historia te ha gustado, te invito a darle like, suscribirte al canal y compartirla con otros amantes de los relatos clásicos. Curioso relato, donde la magia se convierte en voz.